Salmo 51, 7. Dice así: tú ves que malo soy desde nacimiento, pecador desde el vientre de mi madre. ¿Desde dónde dice que el niño hereda el pecado original? Desde el vientre de nuestra madre. Y uno se pregunta, ¿y qué pecado cometió el niño allá dentro de la panza de su mamá? Ninguno. Entonces, ¿por qué es pecador? Porque heredó un pecado por su naturaleza humana. Si el bautismo es para el perdón de los pecados, entonces ¿por qué ustedes bautizan a los niños si los niños no tienen pecado? Y te preguntan, ¿el niño ha dicho una grosería? No. ¿Ha robado? No. ¿Ha mentido? No. ¿Ha tenido un mal pensamiento? No. Entonces, ¿por qué lo bautizas si no tiene pecados? Y el católico se queda, ¿de verdad? No lo había pensado. Tienen razón. El niño no tiene pecado. Y por eso piensan en bautizarlo de nuevo. ¿Cómo se resuelve esto? Facilito. Es verdad, el niño no tiene ningún pecado que haya cometido. Sin embargo, el niño sí tiene un pecado que heredó. Escúcheme bien. No un pecado que cometió. Un pecado que heredó como fruto de su naturaleza humana. ¿Cuál es ese pecado? Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: un solo hombre pecó y todos fueron constituidos pecadores. Escuche bien. Un solo hombre pecó y todos fueron constituidos pecadores. Ese pecado del que habla Romanos es el pecado que nosotros llamamos original. ¿Por qué se llama pecado original? Porque es el pecado que se cometió en el origen del mundo. Y lo cometieron Adán y Eva. Y nosotros, por ser descendientes de Adán y Eva, por heredar nuestra naturaleza humana de Adán y Eva, nosotros heredamos ese pecado. Entonces, el niño tiene un pecado, no que cometió, sino que heredó. Y por eso nosotros queremos que nuestros hijos estén libres de ese pecado original. ¿Qué hacemos? Los bautizamos. Correcto. Porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Obviamente, en los adultos, el bautismo borra todos los pecados cometidos hasta el día del bautismo. En cambio, en los niños, el bautismo borra el pecado original. Ahora viene una pregunta: ¿y desde cuándo el niño es pecador? ¿Desde dónde el niño ya tiene ese pecado que llamamos original? Vayamos a la Biblia. Salmo 51, 7. Dice así: tú ves que malo soy desde nacimiento, pecador desde el vientre de mi madre. ¿Desde dónde dice que el niño hereda el pecado original? Desde el vientre de nuestra madre. Y uno se pregunta, ¿y qué pecado cometió el niño allá dentro de la panza de su mamá? Ninguno. Entonces, ¿por qué es pecador? Porque heredó un pecado por su naturaleza humana. Entonces queda claro que el bautismo es para el perdón de los pecados. Y nosotros bautizamos a los niños porque queremos que nuestros hijos estén libres del pecado original. Bueno, mejor explicado, imposible, ¿verdad? Porque todos siempre dicen, pero ¿cuándo ha cometido un pecado un niño? ¿A qué horas? Y aquí está demostrado que el pecado que tiene el niño no es que lo haya cometido, sino que lo heredó. Es el pecado original que todos traemos a la hora de nacer. Entonces, por eso es que la iglesia de Cristo viene y exige, se puede decir,
para que nosotros desde pequeños, desde los primeros días de nuestro nacimiento, pues seamos bautizados. Cuando nosotros nos bautizamos, nos volvemos hijos de Dios, somos incorporados a la iglesia y nos volvemos hermanos de Jesucristo y de todos los cristianos. Ahora, ¿ustedes creen que cuando un bebé es bautizado, es un alma bella, se puede decir, porque entra en un estado de gracia? ¿Y ustedes creen que el demonio quiere que sus hijos sean bautizados? Claro que no. Entonces él es el que pone que ese sacramento no lo hagan. Y hay muchas personas que ya son grandes y no se han bautizado. Ahora digo yo, si usted, esto es para los protestantes, si usted se bautizó, ¿qué le dice que su hijo no quiera ser hijo de Dios? ¿No quiera bautizarse? Yo voy a la segura. De hecho, en la Biblia dice que cuando llegaban los apóstoles y bautizaban a las familias enteras. No dice bautizaban a las familias enteras menos a los niños. Eso no dice. Y si se dan cuenta, el demonio ataca los sacramentos más importantes. Está el sacramento del bautizo, ¿ya? Y que de hecho cuando se bautiza se tiene que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay muchos que no utilizan esa forma. Cuando dice Jesús, vayan y prediquen a todos y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, no, yo lo bautizo en el nombre de Dios. Cuando dice en la Biblia en el nombre de Dios, es que lo hagan como Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro sacramento que es súper atacado y también es para el perdón de los pecados, y este es el sacramento de la confesión, que el mismo Jesús lo instituyó. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Ese sacramento. ¿Ustedes creen que el demonio quiere que sus pecados sean perdonados? No, él quiere tenerlos atados. Pero cuando nosotros utilizamos el sacramento de la confesión, cuando nosotros nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados y los confesamos con un sacerdote, porque no se puede hacer, para ser perdonados tiene que ser con un sacerdote. No puede ir uno directo con Dios. No hay ningún capítulo que diga que Dios perdona los pecados directamente, solo hay que pedirle perdón y listo. No, hay que confesarlos. Y ese es otro sacramento que Jesucristo instituyó y que dijo: así como mi Padre me envió a mí, así los envió yo a ustedes. Y sopló el Espíritu Santo, dice, y les dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no, les quedan sin perdonar. Sencillo. ¿Y qué dicen? No, yo ¿cómo voy a hacer que voy a confesarme con un sacerdote si ellos son más pecadores? Sí, podrían ser hasta más pecadores, pero ellos son los que les dio la potestad, el Señor, de perdonar pecados. No porque ellos sean los que perdonen, sino es Dios quien nos perdona a través del sacerdote, a través de confesarlos. Y lo dejó en un ser humano como nosotros, también pecador, ¿verdad? Sencillo. Otro sacramento es el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la comunión. Ese sacramento es otro. En ese dice Jesús: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, verdadera, dice. ¿Y qué dicen? No, ellos no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, las cosas más importantes son atacadas por el demonio. Otro que también es súper atacado es cuando nos dice que María no intercede. Claro que intercede. Claro que intercede. E intercede, que tiene un gran poder de intercesión. Es que solo hay un mediador. Claro, nadie lo niega. Ante el Padre hay un mediador, el que vino a dar la vida por nosotros, y ese es Jesucristo. Pero ante Jesucristo, así como ora usted por su papá, por su mamá, por sus hijos, por su hermano, por sus amigos, así también la Virgen María podemos pedirle para que interceda ante su Hijo Jesús. Así como usted le pide a su pastor que pida por usted. Porque si ustedes dicen que solo es directamente con Dios, entonces ¿para qué buscan al pastor?
¿Para qué les dicen, mire, que le haga el milagro, que interceda por ustedes, no? Oren los unos por los otros. Además, bueno, entonces rápido nos dicen, no, es que María está muerta, ¿qué puede escuchar? Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y para Él todos viven. Todos viven. Y María demostró el poder de intercesión que tenía en las bodas de Caná. ¿Por qué escribieron eso? ¿Por qué fue escrito eso? Para que supiéramos y entendiéramos que María sí tiene el poder de interceder ante Jesús, y no porque haga el milagro. En ningún momento un católico bien instruido sabe que María ni es diosa, ni hace milagros, ni nada, ni le adoramos. Pero si intercede en las bodas de Caná, no era la hora y se hizo el milagro. Todavía Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no es mi hora. Pero ¿lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. Hizo el milagro. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. ¿Quién lo pidió? María. Entonces, ¿qué se puede decir? Intercedió en esa familia ante Jesús. Ante Jesús. Y listo. A veces solo se necesita utilizar el sentido común para poder comprender las escrituras. Lastimosamente, uno de los peores males que existen en el mundo son las sectas. Porque después ya no frecuentan los sacramentos. Ya no frecuentan los sacramentos. Imagínense cuántos pecados tienen nuestros hermanos separados de tener una vida de no confesarse y todavía renegar. Porque dice, todos los pecados son perdonados, menos uno: la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa? El no creer en el sacramento de la confesión. Porque Dios puede perdonar todo. Pero si yo no creo que Dios me perdona a través del sacerdote, como dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no, les quedan sin perdonar, si yo no creo, entonces no me confieso y queda retenido mi pecado. Listo. Eso es yo no sé, pues eso es. Por eso muchos sacerdotes dicen, a mí me han llamado, varios sacerdotes han dicho, a mí me ha llamado en los últimos momentos de su vida pastores protestantes, porque dice, están en el hecho de su muerte y no se sienten perdonados, no se sienten perdonados. Porque en lo más profundo, no es como cuando uno se confiesa, uno sabe, tus pecados en el nombre de Cristo te han sido perdonados. Y uno se siente tranquilo, pero los protestantes, primero ellos ya se creen salvados. Para ellos ya soy salvo. Dice, ya Cristo vino a pagar. Sí, claro, Cristo ya vino a hacer su obra. Pero ahora nos toca a nosotros y obedecer lo que Cristo dejó. Les dejo ese dato ahí para que no tengan ningún reparo. Ya vieron que en la Biblia está que sí, se pueden bautizar a los niños. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Bye pues.